Bueno, tratando de seguir una secuencia a lo que han señalado los compañeros, yo les diría cómo funciona normalmente, no solo el de México, en la experiencia del TPP, cómo funciona un tribunal. ¿Qué tan lejos y tan cerca está de un tribunal convencional, vamos a decir? Yo creo que eso es importante que lo tengamos claro. El Tribunal Permanente de los Pueblos tiene normas, tiene un reglamento y requiere una mecánica y una seriedad en su operación. O sea, requiere que existan acusaciones específicas, que existan evidencias, que se presenten testigos. También requiere que se dé parte al Estado mexicano en lo conducente, por si quiere. Normalmente no acuden los estados en la experiencia del TPP, no acuden a alegar, ¿sí? Pero vaya, en términos, estamos en una maestría de derechos humanos, en términos de lo que es el derecho al debido proceso, sí se da la oportunidad de que el Estado diga algo si es que lo quiere decir. Les insisto, en la experiencia no ha sido usual. Ha sido más común, por ejemplo, en el caso de Colombia, que las transnacionales que estaban siendo enjuiciadas acercaran por ahí algún alegato en su defensa. Pero la estructura incluye acusación, incluye pruebas, testimonios, la garantía de audiencia para el Estado, y se van a hacer, dijéramos, resoluciones parciales en cada una de las audiencias, de las cuales luego vamos a hablar en términos de contenido. Nos interesa mucho hablar de las audiencias en el tercer bloque en términos de contenido, porque abundaríamos en lo que ya perfiló Ramón, y es el sentido de por qué estamos involucrados en impulsar un Tribunal Permanente de los Pueblos, capítulo México. La otra cuestión que también quisiera notar es que ha mencionado Andrés primero los antecedentes del Tribunal Rosell, luego los del TPP, lo mismo ha hecho Ramón, pero es importante que nosotros asumamos que este tribunal y esta experiencia de los tribunales y de las declaraciones, como la declaración de Argel, nosotros, si hacemos un análisis riguroso, una investigación rigurosa, vamos a encontrar traslapados en los momentos históricos las propuestas normativas que aparecen de la sociedad civil, como podría ser la declaración de Argel, con el contenido de las declaraciones que finalmente se han formalizado. Yo les digo, nada más vean la declaración de Argel, su motor de derechos de los pueblos, y vean el motor de la declaración de derechos de los pueblos indígenas, y van a encontrar un camino común. Pero no solo eso, ya si profundizan en su investigación van a encontrar que muchos de los que participaron en los procesos de la declaración de Argel se involucraron en los procesos de sus estados por la lucha por los derechos de los pueblos. O sea, lo que quiero es ir colocando elementos para relativizar esta cuestión de los imaginarios que tenemos en torno al derecho. O sea, al derecho formal, positivo, anquilosado, normativo, del cual muchos y muchas, y creo que en la maestría nos deslindamos de él. Entonces, que veamos cómo se está contribuyendo a lo largo de la historia a la construcción de derecho, pero detrás con el impulso de los movimientos sociales. Igual tenemos otra experiencia que fue la del Tribunal Rosell
Dos, que buscó visibilizar las dictaduras, sobre todo después del golpe en Chile y la dictadura argentina, etc. Y entonces nosotros vamos a poder ver ahí si, insisto, si ustedes como estudiosos de los derechos humanos se acercan a ese proceso, van a encontrar que muchas de las denuncias, muchos de los actores políticos denunciantes que acudieron a ese tribunal tuvieron un papel relevante en la construcción de propuestas de derecho y de formalización en toda esta búsqueda de caminos hacia la democracia y hacia el Estado de Derecho que no se cumple, que se regresa, etcétera, con todos los procesos. Entonces, que le veamos un sentido, porque dicen, bueno, denuncias, pues denunciamos al aire. Miren, yo trabajé durante 10 años en solidaridad con el pueblo de Guatemala cuando estaban las masacres a la orden del día. Y la frustración que acumulamos en 10 años los activistas mexicanos y de otros países fue enorme porque denunciábamos una, otra y seguían pasando. Yo les puedo decir, en 10 años, y no he tenido el gusto de conocer a esa chica, en 10 años solo en una ocasión una compañera que había sido secuestrada apareció, en 10 años de denuncias. Apareció y porque era ya cuando la dictadura militar estaba más en crisis, apareció. Bueno, casi hicimos un gran festejo. Entonces, acumula, y ustedes lo saben, muchos de ustedes son no solo estudiosos, sino activistas de derechos humanos. Entonces, se acumula una sensación de que entonces, ¿para qué sirve el derecho si voy a primera instancia, segunda instancia, tercera instancia? Un dato. Solo un dato, también pensando en apuntes para su maestría y su investigación. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí?, ha transferido a la Corte Interamericana algunos casos relevantes respecto a nuestro país, que ustedes ya conocen. Pero para hacer esto, y para aceptarlo la comisión, sistemáticamente en el caso mexicano, en los otros pueblos también, pero vamos a ubicarnos en el caso mexicano, sistemáticamente tiene que declarar excepción al agotamiento de los recursos internos, que es un requisito para aceptar un caso. ¿Por qué? Porque la justicia en nuestro país no da para que justamente ni siquiera se resuelva, ni siquiera aguante, ¿sí?, se aguante el proceso que implica y el desgaste que implica acudir a tribunales. Son problemas que no pasan por la cabeza del Poder Judicial ni del Estado mexicano hoy en día, y que ustedes podrán en un momento dado, si observan o buscan una manera de participar con el TPP México, ustedes podrán dar cuenta de muchas situaciones que evidencian cuál es el funcionamiento real del Estado mexicano en sus tres poderes. ¿Por qué decimos que no hay Estado de Derecho? No porque no hay normas, nos pueden traer aquí no saben, el altero de leyes, códigos y demás. No, es que lo que pasa es que el Estado de Derecho incluye la vigencia de los derechos, el ejercicio de los derechos. Y también tenemos, y lo vamos a ver ahorita cuando abordemos más tarde los temas concretos, también hay derecho que se está produciendo a modo. Derecho ya no para el interés general, ya no para un sentido de nación, sino para un sentido desviado de lo que es el uso y el uso de facultades y las responsabilidades del Estado.